Dios les bendiga a todos. Qué bendición es poder estar aquí una vez más. Quiero compartir algo que está en mi corazón, compartir con ustedes, que es respondiendo a la oposición. ¿Por qué es que la oposición viene a nuestras vidas? Puede haber muchas razones, pero a nosotros los hijos de Dios, la oposición que debe de venir, la causa por la cual oposición debe de venir a nuestras vidas, es porque Dios está contigo. Es porque la mano de Dios está sobre ti. El mundo recibe oposición, pero es por causa de cosas que no tienen nada que ver con Dios, ni nada que ver con Dios estando con ellos. Pero nosotros, la oposición que debe de venir a nosotros es porque Dios está contigo. Si no hay oposición en tu vida, puede ser que Dios no esté en tu vida. La oposición es inevitable. La oposición no se puede evitar. No puedes cambiar que una cosa, que una persona se oponga a lo que tú estás haciendo. Porque cuando tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, la gente no lo va a entender y no le va a gustar. La gente quiere entender muchas cosas. Es más, hay personas que quieren entender todo. Y si no lo entienden, se oponen a ello. Pero alguien que está bajo la dirección de Dios, bajo la influencia del Espíritu de Dios, se va a mover de una manera que no es entendible por mucha gente, que mucha gente no lo va a entender. Y por eso se van a oponer. Pero tú asegúrate de una cosa, que Dios esté contigo, que la mano de Dios esté sobre ti, porque si la mano de Dios está sobre ti, haz lo que te venga a la mano, que Dios lo hará prosperar. Haz lo que se te venga a la mano, porque Dios lo va a bendecir. Haz lo que el Espíritu de Dios te está impidiendo, te está empujando a hacer. Haz lo que el Espíritu te está motivando, influenciando a hacer, porque tendrá resultados. Cuando hay oposición a tu vida, es porque Dios está haciendo algo contigo y porque Dios está sobre tu vida. David experimentó oposición por su mismo líder, por su mismo rey, por la autoridad que él estaba debajo. Él recibió oposición, pero recibió oposición, número uno, porque el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl y había venido sobre David. Pero también David comenzó a experimentar oposición porque la unción del Espíritu de Dios vino sobre David. La unción hará que oposición venga a tu vida. No puedes estar ungido sin que no haya oposición. Cada persona que ha sido ungido y ungida por Dios va a experimentar lo que es oposición. Y no es porque tú lo buscaste, sino porque la oposición ha venido a ti, porque Dios te ha ungido. Un ungido no busca problemas, los problemas lo buscan a él, los problemas lo buscan a ella. Pero los problemas que te buscan no van a prevalecer en contra de ti, porque mientras los problemas te buscan a ti, aquel que camina lleno del Espíritu, aquel que camina bajo la mano de Dios, siempre que los problemas lo busquen, él seguirá buscando
al mismo que comenzó buscando un día, que es Dios. Aquel que lo levantó, aquel que lo ungió, aquel que lo prosperó, aquel que lo bendijo. Cada vez que venga un problema, cada vez que venga la oposición, no va a confrontar, no va a pelear la oposición físicamente. No va a pelear la oposición verbalmente. No va a pelear la oposición aún ni mentalmente. Va a pelear la oposición buscando aquel que lo ha levantado y buscando aquel que lo ha ungido. Siempre que Dios te comienza a dar favor, la gracia de Dios comienza a venir sobre ti. Dios te da gracia, te da favor, Dios te unge, Dios te comienza a honrar. Vendrá la oposición, aunque quieras o no quieras, vendrá la oposición, porque el mundo no le gusta que Dios, que la mano de Dios esté sobre ti. Es inexplicable que tú comiences a prosperar de la nada. La gente no le gusta cuando no tienes mucha educación, no tienes mucha preparación, pero Dios comienza a honrarte y comienzas a tener resultados que otras personas no tienen. La gente no le gusta ver eso, porque el mundo está diseñado para creer que para tener resultados tienes que saber, tienes que tener educación, tienes que tener conocimiento humano, tienes que tener una cierta preparación, pero Dios no está viendo tu preparación, Dios no está viendo tu conocimiento humano y Dios no está viendo cuánta educación tú tienes. Dios lo que está viendo es el corazón que tú tienes. Dios lo que está viendo es si le vas a obedecer o si no le vas a obedecer. Dios está viendo si vas a hacer las cosas como Él quiere que tú las hagas o si las vas a hacer como tú las quieres hacer. Esa es la diferencia. Pero siempre, siempre, siempre la oposición viene por varias razones, pero una de ellas, y lo voy a dejar simple, es porque Dios está contigo, porque la mano de Dios está sobre ti. Dice Salmos 23, 5 al 6. Dice, me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Cuando tú estás enfocado en amar a Dios, en buscar a Dios, en conocer a Dios, tarde o temprano, Dios te va a levantar y Dios te va a honrar. Y aquellos que se han vuelto tus enemigos, Dios preparará un banquete delante de tus enemigos. La oposición vendrá, pero los que se vuelvan tus enemigos verán a Dios prepararte un banquete delante de ellos. Dios preparará un banquete delante de tus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Dios le dijo a Abraham, los que te bendijeren, yo los voy a bendecir. Y los que te maldijeren, yo los voy a maldecir. O sea, Abraham, aquellos que están contigo, yo los voy a bendecir. Pero aquellos que se ponen en contra de ti, se ponen en contra de mí también. Aquellos que se ponen en contra de ti serán maldecidos. Los que te maldijeren, yo los voy a maldecir, pero los que te bendijeren, yo los voy a bendecir. Cuando Dios está contigo, cuando Dios te ha escogido y te ha elegido, oposición vendrá a ti,
pero es importante cómo tú vas a responder a la oposición. La gente es tentada a responder a la oposición con palabras. No hables tanto. Deja que Dios hable por ti. Las personas que hablan mucho es porque Dios no está hablando por ellos. Cuando tú sabes que Dios está contigo, no tienes que decir mucho. Solo deja que Dios hable por ti. Él hablará por ti. Y donde quiera que vayas, habrá un testimonio de parte de Dios. Habrá un testimonio. Dios hablará por ti. El Espíritu de Dios hablará por ti. Él mismo te presentará. Él mismo te va a introducir. Él mismo, Dios mismo, viene y te introduce y le dice a las personas: te introduzco a mi hijo, te introduzco a mi hija, del cual yo estoy con él, del cual yo estoy con ella, del cual mi espíritu está sobre él y está sobre ella, del cual yo mismo he ungido, se los presento, se los introduzco. Dios te presenta. Yo no sé si hay alguien que me está escuchando que quiere, que anhela que Dios mismo te presente y que Dios mismo hable por ti. Ámalo, búscalo. Que tu corazón esté enfocado en conocerlo. Cuando tu corazón está enfocado en conocerlo, tarde o temprano, Dios va a comenzar a hablar por ti. Tarde o temprano, Dios te va a presentar. La gente busca problemas contigo, pero tú, en lugar de responderles a ellos, sigues buscando al Dios que te levantó. Sigues buscando al Dios que te escogió, que te eligió, que te llamó. Primera de Samuel 22, 1 al 2. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Mientras Saúl se oponía a David, mientras Saúl se oponía a los resultados, a la unción de David, mientras David está escondido en una cueva, es donde Dios le trae gente para que lo que estaba sobre él también sea transferido a aquellos que venían a él. Muchas veces en medio de la oposición es cuando más vas a crecer, es cuando más te vas a multiplicar, es cuando más Dios hará una obra en ti, es cuando más Dios te saca, por decirlo así, Dios te saca el jugo, Dios te saca lo que tienes adentro. Es en medio de la oposición, no es cuando todo está bien. En medio de la oposición, gente vendrá a ti. Gente vendrá a ti para que tú les transfieras lo que Dios te dio, para que tú les enseñes, para que tú los restaures, para que tú los ayudes a levantarse. En medio de la oposición, David experimentó lo que es un crecimiento espiritual. Y no solamente lo vio en su vida, lo vio en la vida de aquellos que se juntaron con él. Esos endeudados, esos afligidos,
esos hombres que vinieron a él en medio de la oposición se convirtieron en los valientes de David, que después andaban matando leones, que después andaban peleando, eran matagigantes. Eran después, dice la Biblia, los llamaba que tenían rostro de león y que corrían como gacelas. Los mismos que vinieron a él en medio de un momento de oposición fueron transformados y fueron cambiados. Pero no fue cuando todo estaba bien. No fue cuando David no tenía oposición. Fue en medio de la oposición. Si hay alguien que me está escuchando, si tú estás experimentando oposición en tu vida, por causa de Dios estar contigo, es tu mejor temporada, es tu mejor tiempo, este es el tiempo donde tú vas a crecer. Este es el tiempo donde tú te vas a multiplicar. Este es el tiempo donde lo que está en ti va a ser transferido a otros. Este es el tiempo donde Dios va a traer gente a ti. Y Dios va a multiplicar lo que tú tienes. Dios te dará hijos y te dará hijas. Y no solamente van a ser personas que simplemente están, sino que van a comenzar a hacer lo que tú también haces. Van a comenzar a hacer las mismas obras que tú. Si tú caminas en poder, ellos van a caminar en poder. Caminas en lo profético, ellos van a caminar en lo profético. Ellos caminan con una unción evangelística, ellos también lo van a hacer. Porque algo va a ser transferido a ellos en medio de la oposición. En medio de la oposición Dios se glorifica. En medio de la oposición la gente puede ver y puede ver los resultados y puede decir y se puede dar cuenta. Algunos se dan cuenta y otros también se dan cuenta, pero no lo quieren admitir, no lo quieren decir, no lo quieren hablar. No lo quieren reconocer, pero en medio de la oposición, la gente sabrá si Dios está contigo o si Dios no está contigo. La gente sabrá si Dios te llamó o si Dios no te llamó. En medio de la oposición, es tu mejor momento de crecer. Es tu mejor momento de ver la mano de Dios. Es tu mejor momento de ver milagros. Es tu mejor momento de llevar a cabo lo que Dios te dio y lo que Dios te dijo. Hechos 8:3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Hechos 9:3-5 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo perseguía la iglesia y la iglesia seguía predicando, seguía creciendo. Es más, creció más porque Pablo los asolaba que cuando Saulo no los asolaba. La iglesia creció más en medio de una persecución que cuando todavía no había esa persecución. Porque la oposición hace que la iglesia crezca más. La oposición hace que haya multiplicación. La persecución, la oposición hace que haya más fuerza y que haya más unidad. El mismo hombre que perseguía la iglesia, después tiene un encuentro con el Dios de la iglesia. Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquel que se opuso a la iglesia, aquel que se opuso a los hijos de Dios, después se dio cuenta de que lo que él perseguía era lo verdadero, era real.
porque el tiempo hablará de quién tú eres y el tiempo hablará de lo que tú representas. Tarde o temprano, el hombre que los perseguía, que los arrastraba y que los metía a la cárcel, pasando un tiempo se dio cuenta quién era la iglesia y qué es lo que la iglesia representaba. Que la gente se dé cuenta quién tú eres y lo que tú representas. Que la gente te vea como Dios te ve. Uno de los problemas que tenemos en la iglesia, uno de los problemas más graves que tiene la iglesia, es que todos quieren ser iguales. Todos quieren ser tratados iguales. Todos quieren ser iguales. En la iglesia nadie es igual. En la iglesia cada persona tiene una función diferente, tiene un llamado diferente, tiene un don diferente. Cada persona tiene una gracia diferente. Aunque hay cosas que son similares, pero cada persona es diferente. No todos están en el mismo rango y no estoy hablando de algo natural, físico de los hombres, estoy hablando de algo espiritual. No todos están en el mismo nivel espiritual. Uno de los problemas más grandes es que la gente no es humilde para conocer cuál es su lugar, para reconocer cuál es su lugar dentro del cuerpo, porque la iglesia es un cuerpo, pero la gente, todos quieren ser iguales. Hay una falta de humildad, porque la humildad te hace reconocer. La humildad te hace decir, esta persona está en otra categoría, esta persona está en otro rango, está en otro nivel. Aprendamos a reconocer, aprendamos a ser humildes para que podamos recibir de cada uno y podamos ser, como dice la Biblia, edificados, para que podamos crecer, para que podamos ser edificados. Cuando hay oposición, tarde o temprano se van a dar cuenta quién tú eres y lo que tú representas. Aunque hoy digan, eso es falso, aunque hoy digan, no es de Dios, el tiempo hablará de ti. El tiempo hablará de lo que tú representas. El tiempo hablará si Dios te llamó o no te llamó. Muchos de los que se oponen a algo que viene de Dios, hoy dirán, no es de Dios. Pero mañana, en los días que vendrán, se darán cuenta y dirán, yo estuve mal. Lo que está pasando es de Dios. Dios está ahí. La luz y las tinieblas no se pueden mezclar. No puedes mezclar luz con las tinieblas. Cuando alguien está caminando en la luz, no se va a oponer la luz. Alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. Cuando tú estás caminando en la luz, cuando eres parte del reino de la luz nunca se va a oponer a ti. Porque luz y luz se unen, se juntan. Lo que no se une, lo que no se junta, lo que no se mezcla es luz y tinieblas. Hay gente que se opone a ti porque hay tinieblas adentro de ellos. Ananías y Zafira, Pedro les dijo, Satanás llenó su corazón. Satanás entró en su corazón para mentirle al Espíritu Santo. Judas, dice la Biblia que Satanás entró en él.
para entregar a Jesús, porque las tinieblas y la luz no se pueden mezclar. Alguien debe de entender eso. La luz, si tú caminas en la luz, si tú eres del reino de la luz, cuando alguien que es parte del reino de la luz está teniendo resultados, está glorificando a Dios, tú te vas a alegrar por él o por ella. Pero cuando tú estás caminando, cuando tinieblas han entrado en ti, te opones. Luz y luz se pueden mezclar, se unen, pero luz y las tinieblas nunca se mezclarán, nunca se unirán. Siempre habrá oposición. El diablo se va a oponer, las tinieblas se van a oponer a ti, hijo, hija de Dios. Pero mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Mayor es el que está sobre ti que aquel que se está oponiendo. Padre, yo te doy gracias y oro por cada persona que me está viendo ahora. Todo aquello que se ha querido oponer a ti, que se ha querido oponer al llamado de Dios, a la palabra de Dios, a las palabras proféticas que ha recibido, aquello que se ha querido oponer al lugar donde tú vas, aquellos que se han querido oponer, aquellas cosas, aquellas personas que se han querido oponer a lo que Dios te llamó a hacer. Yo oro, Padre, que tú hables por ellos, que lo que tú has hablado y lo que tú has dicho sea lo que va a prevalecer en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, todo aquel que está en una temporada de oposición, Padre, que esta sea la temporada donde vean más milagros, donde vean más restauración, donde vean más sanidad, donde vean más tu mano, donde vean más lo sobrenatural. Es el tiempo de tu crecimiento, es el tiempo de multiplicarte, es el tiempo de crecer, de fortalecerte, es el tiempo de transmitir lo que Dios te dio. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada persona que ha estado viendo, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que Dios traiga crecimiento sobre tu vida. Vamos a dejar un link en la descripción donde usted puede darle a Dios si gusta darle a Dios. Espero que esta palabra haya sido de bendición y nos vemos para la próxima. Es muy importante entender que Dios tiene cosas nuevas para tu vida. Cuando Dios te da algo nuevo, debemos de aprender a dejar lo de ayer y abrazar lo que te está dando hoy. Hay cosas que fueron para un tiempo, pero ya no son para este tiempo. Hay cosas que funcionaron ayer, pero no funcionan hoy. Y hay cosas que funcionan hoy, pero no funcionarán mañana. Dios te quiere llevar de gloria en gloria, pero debes identificar cuando lo nuevo está tocando tu puerta. Y cuando toque, estás listo para abrirle la puerta, porque cuando le abras la puerta, tu vida no será igual. Vendrá elevación, vendrá prosperidad, vendrá multiplicación, vendrá lo nuevo de Dios a tu vida. Dios no se puede calcular.
Dios hace como Él quiere, con quien Él quiere, al tiempo que Él quiere.